¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Espero que todo marche bien. Estamos en la clase número 14 que corresponde al sistema circulatorio y linfático. En esta clase número 14 tenemos que desarrollarla en la semana del 30 de noviembre al 4 de diciembre, con apertura 27 de noviembre y cierre 6 de diciembre. Así que vamos al pleno desarrollo de la clase de sistema circulatorio y linfático, y te recuerdo que de cada tutorial tenemos dos pruebas: una prueba de conocimiento, una prueba de contenido para lo que son las notas diarias, y una prueba de reconocimiento e identificación de estructuras y órganos de cada uno de los sistemas, que corresponde a la prueba de pruebas para recoger notas de apreciación. Bueno, entonces pasemos al desarrollo de la clase de sistema circulatorio y linfático. Hola, chicos, ya estamos en la clase virtual número 14 del sistema circulatorio y cardiovascular. Recuerda que el sistema circulatorio se divide en dos fases: la fase del sistema cardiovascular y la fase del sistema linfático, pero ambos son comprendidos o incluidos en el sistema circulatorio corporal. En esta clase virtual se va a desarrollar de la semana de actividades académicas, que va del 30 de noviembre al 4 de diciembre, con inicio de esta clase virtual o apertura desde el viernes 27 de noviembre y cierre de actividades el domingo 6 de diciembre. Así que si estás viendo este tutorial, sabes que esta clase se abrió desde el viernes 27 de noviembre. Esta clase virtual, obviamente, que va a tener una condición muy especial. ¿Cuál es esa condición? Que todas las pruebas que hay en esta clase virtual corresponden al proyecto de examen trimestral de segundo trimestre. Son 3 pruebas que tú vas a desarrollar: 2 pruebas de contenido, una respecto al sistema circulatorio cardiovascular y otra respecto al sistema circulatorio linfático, ¿correcto? Entonces, tal como lo dije al inicio, tienes 10 días de oportunidad para desarrollar esas 3 pruebas que comprenden tu proyecto de examen trimestral, y lo puedes hacer del 27 de noviembre al 6 de diciembre, o sea, tienes 10 días de oportunidad para desarrollarla. Si por alguna razón tú no terminas una prueba, no le des enviar este test, porque inmediatamente le des enviar este test, la plataforma te cierra la continuidad del desarrollo de esa prueba. Si por alguna razón no puedes terminar la prueba, por el motivo que sea, te vas al final del documento y en un clic o botón que se llama guardar, tú le vas a dar guardar allí, valga la redundancia, y el sistema, la plataforma, te va a guardar temporalmente la prueba hasta donde hayas llegado, y lo que te permite continuarla posteriormente. Así que ya sabes, si empiezas una prueba el mismo viernes, puedes continuarla sábado, puedes continuarla domingo, te preparas bien para la siguiente y así sucesivamente. Todas esas ventajas tiene haber creado este sistema y trabajar de esta forma en plataforma. Entonces, como siempre, las páginas web de la cual obtenemos información, y en este caso hemos adquirido mucha información de la página de Adams y de Medline Plus, de SlideShare también. Mucha información, mucho GIF, mucho material vienen principalmente de Medline Plus, de adam.com y de slideshare.net. ¿Cuál es el propósito? Tal como lo dice aquí, desarrollar clases virtuales debido al problema de la pandemia, para poder atender a los estudiantes del nivel de premedia, séptimo grado, en un colegio secundario de la República de Panamá. Así que vamos a continuar, y siempre dándole valor
a los autores que nos permiten utilizar sus imágenes, sus videos y sus preparaciones de GIF. Nuevamente reiteramos, la programación de esta clase virtual se va a dar todo el desarrollo desde el viernes 27 de noviembre hasta el domingo 6 de diciembre. Nuevamente las aperturas y cierres están explicadas aquí, tal como te lo indiqué al inicio. Razones por las cuales desarrolla esta clase virtual son las pruebas y talleres que hay en ellos y que corresponden en este caso a tu prueba de examen trimestral. Sistema circulatorio. Vamos a empezar por el sistema cardiovascular y ante todo vamos a darte o leerte algunas de esas funciones, como es la de distribución de nutrientes, ayudar a regular la temperatura, proteger al organismo de agentes patógenos, que lo hace a través de los llamados glóbulos blancos leucocitos, transporte de nutrientes absorbidos desde el intestino delgado y gases provenientes del sistema respiratorio, que ya lo vimos en el tutorial anterior del sistema respiratorio. También va a eliminar desechos producidos por las células que utilizan los nutrientes, el oxígeno en la respiración interna. Está formado principalmente el sistema circulatorio cardiovascular por la sangre, corazón, órgano principal y los vasos sanguíneos. Así, los componentes y función general del sistema cardiovascular, en resumen, tenemos que él permite la circulación continua de la sangre y por lo tanto la distribución de nutrientes, recoger los desechos para entonces proceder a su eliminación. Formado de corazón, las arterias que van de diferentes tamaños, tenemos las grandes, medianas y las más pequeñas que se unen a los capilares llamadas arteriolas, tal como lo puedes ver aquí en la imagen a la derecha, en la cual estamos pasando pues el cursor láser. Las venas igualmente, hay venas grandes, medianas y las más pequeñas que se conectan los capilares a ellas se denominan vénulas. Y por supuesto la red de capilares que está en todo el organismo, principalmente son muy abundantes en la musculatura y los órganos vitales como el corazón mismo, el hígado, páncreas y otros más. ¿Qué hace el sistema linfático? Que es el otro sistema dentro del sistema circulatorio. Entonces el sistema linfático es un sistema en el cual hay un líquido llamado líquido linfático que comúnmente es conocido por el nombre de linfa. Este realmente es un líquido sobrante de los tejidos corporales y que se origina de la sangre. Es algo fundamental porque el agua, las proteínas y otras sustancias que se escapan constantemente de los diminutos capilares sanguíneos a los tejidos corporales circundantes son recogidos precisamente por el sistema linfático. Si el sistema linfático no drenara el exceso de líquido linfático, ese líquido se acumularía en los tejidos e hincharía en los órganos y los tejidos nuestros donde se acumule ese líquido que se drena desde los capilares sanguíneos, líquido al que se denomina líquido intersticial. El sistema linfático es una red de conductos muy pequeños o vasos, mucho más delgados por supuesto que lo que son los vasos sanguíneos del sistema cardiovascular, que recogen y conducen líquido linfático procedente de todo el cuerpo. Las principales partes del tejido linfático tenemos la médula ósea, el vaso, el timo, los ganglios linfáticos, las amígdalas. Ahora, importante, el sistema linfático incluye el tejido linfático, además filtra el líquido extracelular y transporta nutrientes producidos de la degradación de las grasas que se produce en la absorción de esas grasas a través del intestino delgado. Entonces tenemos como parte del sistema cardiovascular la definición de circulación, que es el recorrido que obviamente hace la sangre por todo el cuerpo a través, por supuesto, de los vasos sanguíneos. Ese recorrido no se detiene, jamás se detiene porque el latido del corazón lo impulsa constantemente a través del bombeo que hacen sobre todo los ventrículos, que son las auténticas bombas del corazón. La circulación sanguínea es doble,
porque hace dos recorridos, una circulación mayor o general y la circulación menor, que la denominan también circulación pulmonar. Entonces, la circulación en los seres vivos es el proceso mediante el cual se transportan y distribuyen a todas las células de un organismo los nutrientes y el oxígeno que les permite obtener la energía que requieren. Igualmente, mediante este proceso se eliminan las sustancias de desecho que allí se producen, tales como el dióxido de carbono, el vapor de agua y compuestos nitrogenados. Tienes que ver que no solamente los seres humanos tenemos sistema circulatorio basado en sistemas cardiovasculares. Eso es típico de muchos animales. Todos los vertebrados lo tienen y una gran cantidad de invertebrados también basan su sistema cardiovascular en una bomba impulsadora de sus fluidos, por así llamarlos, sanguíneos, que no necesariamente son fluidos con hemoglobina roja como la de los vertebrados. Algunos incluso tienen unas hemocianinas, llamadas hemocianinas como los moluscos, que su hemoglobina es, o su líquido que circula por el sistema cardiovascular de ellos, es de color azul, porque en vez de tener hierro tiene cobre. Entonces, además de estos desechos que son eliminados por el sistema cardiovascular, porque por él fluye la sangre y por el sistema linfático fluye la linfa. Aquí tenemos entonces, tal como lo vimos anteriormente, hay dos sistemas o dos circulaciones en el cuerpo procedentes del sistema cardiovascular. Por eso se llama cardio de corazón y vascular de vasos sanguíneos. Estas dos procesos de circulación son la circulación menor, que tal como lo tienes en esta imagen, que se puede apreciar mucho mejor de lo que la vemos aquí, porque pareciera que el corazón está muy distante de los pulmones, y no es así. Está uno al lado del otro. Así que el corazón se encuentra entre medio de los dos pulmones. Por eso la circulación pulmonar se le ha llamado circulación menor. La otra, que es la circulación mayor, es la que comprende el fluido sanguíneo por todos los vasos sanguíneos del cuerpo, desde las extremidades inferiores hasta la cabeza, y repartiendo sangre por todas las extremidades superiores, o sea, los brazos, piernas, etc. En el caso de la circulación menor, la sangre que entra, mírala aquí, entra por que proviene de las venas cavas, vena cava superior, vena cava inferior, que está aquí abajo. La sangre entra a la aurícula derecha, de allí se abre una válvula, que es la válvula que cierra el espacio que hay entre ventrículo y aurícula y ventrículo, para evitar que la sangre se regrese del ventrículo a la aurícula. Si eso ocurriera, produciría daños o arritmia cardíaca. Entonces, la sangre es impulsada por el ventrículo derecho a las arterias pulmonares, que fíjate que están en color azul y no rojo, porque la sangre rica en oxígeno en los textos, en los libros, en las imágenes, en los videos, se pinta de rojo, la sangre rica en oxígeno, la sangre arterial. Sin embargo, esta es la única arteria que le pintan su sangre de azul, porque no está rica en oxígeno, está carente de oxígeno, más bien es abundante en dióxido de carbono, porque ella está desoxigenada. Entonces esa sangre va por las venas, por las arterias pulmonares hasta los pulmones, recogen los alvéolos pulmonares, como lo vimos en la clase pasada, el oxígeno, descarga el dióxido de carbono para ser eliminado por la exhalación, e inmediatamente regresa al corazón por las venas pulmonares, que son, dicho sea de paso, las únicas venas que transportan sangre oxigenada o rica en oxígeno. Entonces ellas se comunican o se unen a la aurícula izquierda del corazón, que recibe esa sangre de ambas, ahí están, ambas venas pulmonares. Esa sangre pasa, se abre la válvula y pasa al ventrículo izquierdo, y ese ventrículo izquierdo va entonces a expulsar, lo ven por aquí que también tiene su válvula, la válvula aórtica. Esta válvula de la aorta se abre, la sangre sale por la aorta y se distribuye entonces así por todo el organismo, por todo el cuerpo. Así que las verdaderas bombas realmente del corazón son los ventrículos. Por lo tanto,
el sistema cardiovascular cuenta con los vasos sanguíneos. Ya dijimos que son las arterias, las venas y los capilares. En este caso las venas son, como te explicaba, las que transportan sangre en su mayoría rica en oxígeno, salvo la arteria pulmonar. Entonces las arterias que transportan sangre hacia todo el cuerpo son representadas, como lo dije, en color rojo. Se caracterizan por su gruesa pared formada de 3 capas de tejido, una de las cuales es la del tipo muscular, hecho que le otorga resistencia y mucha elasticidad. La arteria pulmonar transporta sangre que no está oxigenada, no oxigenada o sin oxígeno, desde el corazón hacia los pulmones. La aorta es la arteria de mayor tamaño en el sistema cardiovascular. De ella se ramifican otras arterias que disminuyen su diámetro a medida que se alejan del corazón, y se conectan estas arterias de muy poco diámetro, muy pequeñas, se conectan entonces a los vasos capilares. A esas arterias se le denomina entonces arteriolas. Las arterias, resumiendo, tenemos que salen del corazón y llevan sangre oxigenada a todos nuestros tejidos, excepto ¿cuál? La arteria pulmonar. ¿Se inician dónde? En los ventrículos. Se inician en los ventrículos y terminan en los capilares. Conforme se alejan del corazón, van ramificando y disminuyendo su tamaño y diámetro. Presentan válvulas en su inicio. Son compañeras de las venas. Soportan altas presiones y también presentan ondas de contracción, por lo cual nos pueden tomar la presión o el pulso arterial. Las arterias. La dilatación anormal de las arterias se llama aneurisma. Cuando se secciona una arteria, es decir, te cortas una arteria, su sangrado es intermitente, igual que el latido del corazón, rutilante. Entonces, tienen 3 capas de células. La túnica interna, formada por el endotelio, la túnica media, formada por fibras musculares lisas y circulares, y la túnica externa o adventicia, tal como lo puedes ver aquí en la imagen a la derecha, donde estamos pasando el cursor láser. ¿Qué otros vasos sanguíneos acompañan a las arterias como equipo en el sistema cardiovascular? Pues simplemente las venas. Las venas que transportan sangre sin oxigenar, sin oxígeno o no oxigenada o desoxigenada. Cualquiera de estos términos son válidos. Desde el resto del cuerpo hacia el corazón. Así que estamos claros, las arterias sacan sangre del corazón hacia todo el cuerpo, mientras que las venas la recogen de todo el cuerpo para llevarla nuevamente al corazón, junto con las sustancias que se originan como desecho en el metabolismo celular, por supuesto, que se producen por ese metabolismo y las funciones vitales de la célula. Entonces toda esa sangre es recogida por las venas. Las venas que salen de los capilares, es decir, que están unidas en los capilares, que son las venas de menos diámetro y las más pequeñas, son llamadas entonces vénulas. Esas vénulas van ampliando su diámetro hasta formar venas pequeñas, venas medianas y las venas grandes, que ante todo se comunican o se unen al corazón. Entonces, en la circulación sistémica, ¿qué significa sistémica? Que forma parte de un sistema, como el sistema cardiovascular. Las venas son aquellos vasos sanguíneos que ingresan al corazón y que transportan la sangre que contiene un alto nivel de dióxido de carbono y un bajo nivel de oxígeno. Son representadas de color azul en los textos, por regla general. Las venas son menos elásticas que las arterias y en su interior poseen pequeñas válvulas que evitan el retorno de la sangre por efecto de la fuerza de gravedad. Algo importante, y tal como lo dijimos, las venas de nuestro cuerpo transportan sangre con bajo nivel de oxígeno, pero la vena pulmonar puede transportar sangre con un alto nivel de oxígeno porque obviamente ella trae esa sangre hacia el corazón. Recuerda que las venas son las que traen la sangre hacia el corazón. La trae limpia y rica de oxígeno. De manera similar, no todas las arterias transportan sangre con alta cantidad de oxígeno. Por ejemplo, la arteria pulmonar puede transportar sangre con bajos niveles de oxígeno porque ella está precisamente enviando la sangre que entró por la aurícula
derecha y pasó al ventrículo derecho y es mandada a los pulmones para enriquecerla de oxígeno y eliminar el dióxido de carbono. Así que las venas permiten el retorno de la sangre desoxigenada hacia el corazón, excepto ¿quién? La vena pulmonar. ¿Se originan dónde? Se originan en los capilares venosos y terminan en las aurículas. Conforme se acercan al corazón, se van fusionando y aumentan de calibre. Son acompañantes de ¿quién? De las arterias y reciben el mismo nombre de acuerdo a la ubicación donde está. Por ejemplo, la arteria subclavia, tenemos vena subclavia y así sucesivamente. La arteria hepática, tenemos una vena hepática también. Y como son, como dicen, pareja o equipo, entonces por eso reciben los mismos nombres, dependiendo del órgano que irrigan y dependiendo del área del cuerpo o musculatura a la cual están irrigando ambas. Presentan válvulas en su trayecto, especialmente mientras en miembros inferiores, es decir, en las piernas principalmente, para evitar que la sangre que está retornando al corazón se devuelva en las mismas venas. Así que para evitar eso tiene este tipo de válvulas que tú puedes ver aquí que se cierran para evitar que la sangre regrese nuevamente por la misma vena. Esto en las venas muy pequeñas produce lo que se denomina varices. Cuando las válvulas no están trabajando bien, la sangre se acumula en las venas y produce entonces las llamadas varices cuando no trabajan con efectividad. Y en algunos casos se obstruyen a tal punto que pueden producir infartos de la musculatura que está rodeando el área relativa a esta vena. Así que hay que proceder entonces a eliminarla y hacer lo que se denominan los bypass para eliminar esa vena obstruida y poner una vena que esté funcionando en mejores condiciones. Vamos entonces a las venas en otro punto. Cuando se secciona una vena, dice, o sea que una vena hay sangrado porque la persona se cortó una vena, sea pequeña o principal, existe un sangrado venoso profundo y otro superficial que está intercomunicado. Entonces, ellas presentan 3 capas: la túnica interna formada por el endotelio, la túnica media formada por fibras musculares lisas circulares y la túnica externa o adventicia. Entonces cuando nos cortamos una vena, su sangrado es lento y constante. A diferencia de cortarse una arteria, la sangre sale expulsada por el mismo ritmo cardíaco del corazón. Así que son salidas de sangre que se ven que pareciera que una bomba las está impulsando. Vamos a los capilares. Muy pequeños, son los que obviamente conectan las venas con las arterias y el sitio donde se va a distribuir principalmente todos los nutrientes, oxígeno, agua, incluso es el sitio donde se recogen los desechos de las células que realizaron todo el proceso metabólico necesario y las funciones vitales. Y esa serie de sustancias pasan a través de unas filtraciones, unos orificios microscópicos que tienen los capilares que le permiten filtrar esa sustancia y recoger los desechos. Entonces son más pequeños, se encuentran uniendo arterias y las venas a nivel de los diferentes tejidos. Sus paredes están formadas por una sola capa de células, lo que le da mayor permeabilidad a los capilares. Entonces esa capa de células es tejido endotelial. En su interior la sangre arterial se transforma en sangre venosa, obviamente porque la sangre que viene de las arteriolas entra al capilar, reparte oxígeno y la sangre que continúa por los capilares y después se va a unir a las vénulas ya recogió dióxido de carbono. La función de los capilares es el intercambio de diversas sustancias. Eso incluye sustancias como los nutrientes, agua, desechos y por supuesto los gases de los cuales hemos estado hablando, que son el oxígeno y el dióxido de carbono. Los capilares son vasos sanguíneos muy pequeños en comparación con las arterias y venas. Sus paredes poseen una sola capa de células. Eso facilita, por ejemplo, el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono
en los capilares que recubren los alvéolos, por ejemplo, como vimos en la clase pasada. Aquí entonces los capilares comunican que arteriolas con vénulas y forman las llamadas redes de capilares, de paredes muy finas que les permiten intercambiar sustancias. A través de los capilares se filtran nutrientes y el oxígeno, al igual que el dióxido de carbono y otras sustancias de desechos que constituyen la unidad funcional de ¿quién? Del sistema, unidad funcional del sistema cardiovascular, porque sin los capilares nada de esta sustancia llegaría a la célula, ni el oxígeno, ni los nutrientes, ni el agua, y sería pues fatal para las células del cuerpo que no reciben nada de esto. E igual sería desastroso que las células no pudieran eliminar los desechos que se producen de las reacciones metabólicas de las funciones vitales. Vamos a ver aquí esta imagen para recordar todas las cosas que hasta ahora posiblemente hemos aprendido relativo al sistema cardiovascular y la relación con otros sistemas. Como ustedes pueden ver aquí está la circulación sanguínea a través de un vaso sanguíneo, un vaso capilar sanguíneo, y la sangre va fluyendo, observen, al mismo ritmo. En este caso es un vaso arterial, porque ven cómo se mueve a medida que el corazón late. Aquí tenemos el fluido sanguíneo constante en el vaso capilar, cómo intercambia sustancia entre el capilar y los tejidos circundantes, que son células alrededor. En este caso tenemos aquí lo que se llama la cápsula de Bowman. La cápsula de Bowman es la que está como unidad básica del riñón, donde se filtra la sangre en el riñón, se eliminan los desechos de la sangre y esta es expulsada a través de aquí de este conducto, este vaso que conduce esos desechos y lo lleva finalmente a la vejiga urinaria y son eliminados por la micción en la orina. Entonces esto es un glomérulo de filtración que existe en los riñones. Allí está actuando los vasos capilares, si lo ven allí, él llega, deja posiblemente oxígeno y todo lo demás, pero recoge esos desechos y obviamente al pasar por aquí, los recogió de cualquier parte del cuerpo, de cualquier tejido, al pasar por el glomérulo del riñón, lo libera y sencillamente esta serie de desechos se eliminan a través de la micción de la orina. Como aprendimos en la clase virtual del sistema respiratorio, todos los alvéolos, este es un saco alveolar, ¿lo recuerdan? Estos son los sacos alveolares y están rodeados de capilares, tanto capilares de sangre venosa como de sangre arterial. En este caso, tal como lo dijimos, la sangre roja es la que está rica en oxígeno y va a regresar al corazón a través de todos los vasos sanguíneos que al final se unirán a las venas, que al final se unirán a las venas pulmonar, a la vena pulmonar. Entonces, como es rica en oxígeno, están pintadas a la inversa. Las rojas son venas y las azules son arterias que están trayendo al alvéolo sangre cargada de dióxido de carbono. Por eso en los textos tú verás esto invertido. Pero el color general con que se pinta la sangre arterial rica en oxígeno es rojo. Y el color general con que se pinta la sangre carente de oxígeno o con baja concentración de oxígeno y alta concentración de dióxido de carbono son azules. Aquí lo que pasa en el alvéolo, como lo vimos en la clase pasada, se necesita los vasos capilares para que se recoja el oxígeno. Inmediatamente ves cómo cambia de color los glóbulos rojos, porque el color que está aquí, un rojo púrpura, obviamente es la sangre que va a dejar en el alvéolo lo que es el dióxido de carbono, y la de rojo intenso es la que va a recoger el oxígeno. El corazón, esa bomba que es la bomba impulsora, particularmente sus ventrículos son las bombas impulsoras de todo ese fluido sanguíneo que corre a través de los vasos sanguíneos. Entonces, tal como lo ves en la imagen, si el corazón no diera ese impulso, esos latidos, pues no podría circular la sangre a través de los vasos sanguíneos, tanto venas, arterias como capilares. Entonces, el corazón es un órgano muscular y hueco, por supuesto. Tiene 4 cavidades, que funciona como una bomba.
que tiene como función principal recibir y expulsar la sangre a través de los vasos sanguíneos. Está situado en la caja torácica entre los pulmones, encima del músculo diafragma y detrás del cuerpo del esternón, en el centro del pecho. Tiene forma piramidal invertida, de posición lateralizada izquierda, y ocupa más o menos 2/3 partes del tórax izquierdo. El corazón, tal como lo ves aquí, es un órgano muscular que impulsa de forma constante la sangre rica en oxígeno al cerebro, las extremidades y al resto de las partes del cuerpo. Transporta sangre pobre en oxígeno desde el cerebro, las extremidades y otras partes del cuerpo. ¿Hacia dónde? Hacia los pulmones, para obtener oxígeno. La sangre llega a la aurícula derecha, tal como lo ves aquí, a la aurícula derecha del corazón, desde todo el organismo a través de la vena cava superior, vena cava inferior. Llega a la aurícula derecha y entonces de la aurícula derecha se mueve hacia el ventrículo derecho y es impulsada dentro de las arterias pulmonares, que, como dijimos hace un instante, por eso están pintadas de azul, porque es sangre muy abundante en dióxido de carbono. De ahí que es expulsada hacia las arterias pulmonares, va a los pulmones. Después que recoge oxígeno, la sangre retorna al corazón por las venas pulmonares, únicas venas en el cuerpo que transportan sangre rica en oxígeno. Al entrar la sangre aquí hay las dos venas pulmonares, y estas son las otras dos. Una conecta al pulmón izquierdo y la otra conecta al pulmón derecho. Recuerda que estamos viendo el corazón partido en dos de manera... eso se llama sagital, corte sagital, en la cual se divide el corazón en parte dorsal, es decir, de espalda, y parte frontal de pecho. Así que por esa razón esta es la parte derecha de la persona, contrario a ti, y esta es la parte izquierda de la persona, contrario a tu persona, porque sencillamente estás viendo una imagen tipo imagen espejo. Entonces regresa por las venas pulmonares a la aurícula izquierda. Ya regresó a la aurícula izquierda y desde allí pasa entonces al ventrículo izquierdo. Entonces en el ventrículo izquierdo la sangre es recogida y por medio del impulso que proporciona el ventrículo izquierdo, esta sale por la arteria aorta para ser repartida por todo el cuerpo. Entonces, tal como lo menciona en una de las diapositivas anteriores, hay 4 válvulas que funcionan para coordinar que la sangre no pase de ventrículos a aurículas, o de vena hacia ventrículo, o de arteria hacia ventrículo. Entonces tenemos entre la arteria pulmonar y la válvula del tronco pulmonar, entre la arteria pulmonar. Aquí esta es la válvula del tronco pulmonar. Entonces entre aurícula derecha y el ventrículo derecho está la válvula tricúspide. Esta que está aquí es la válvula tricúspide. Entre la aurícula y el ventrículo izquierdo está de acá, entre la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, está la válvula mitral. Esta es la válvula mitral. Y a la entrada de la aorta está precisamente la válvula de la aorta. Cuando estas válvulas se dañan, hay que reemplazarlas. Y estas válvulas son reemplazadas, aunque parezca algo ilógico, reemplazadas por válvulas artificiales que ni siquiera son eléctricas, sino son mecánicas. Trabajan con la mecánica de impulso del corazón. Pero estas válvulas que reemplazan a las válvulas verdaderas funcionan bastante bien, y hasta ahora la cirugía cardíaca, es decir, los cirujanos cardiovasculares la siguen utilizando porque realmente el funcionamiento es hidromecánico. Sencillamente no necesitan baterías, no necesitan pilas, no necesitan energía eléctrica, no necesitan nada que se le parezca, porque ya trabajan por medio de la presión hidráulica o de líquidos, la presión de líquido que produce los ventrículos del corazón.
Entonces, el corazón está constituido por 2 aurículas que reciben sangre y 2 ventrículos que son las verdaderas bombas del corazón. El ventrículo izquierdo bombea sangre a la aorta, a la cual envía sangre oxigenada a todo el resto del cuerpo, tal como lo ves aquí. Y este es un corazón verdadero. Así que este GIF lo hicieron precisamente con un corazón auténtico. Obviamente que la imagen se agarra y toman varias fotos del mismo ventrículo, del mismo corazón, y después le dan animación a esta. Como puedes ver ahí, la bomba real es todo lo que está aquí abajo, que son los ventrículos. Esta bolsita que están aquí, y esto está en la misma posición que vimos las imágenes hace un instante. Esta es la aorta, la puedes ver aquí, la aorta. Este es una de las venas pulmonares, y estas que están aquí, las venas cava, y esto que está aquí es la aurícula derecha, y acá atrás metida puedes ver la aurícula izquierda. Entonces esto, los ventrículos, ambos ventrículos están aquí, el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho, que son las auténticas bombas del corazón, tal como lo ves acá. Aurículas arriba, la ves la bolsita, y en los ventrículos abajo. Se expulsa sangre, sale por la aorta, y de la aorta se reparte esa sangre oxigenada de color rojo. Por eso la están pintando de color rojo, porque es sangre oxigenada. Tal como lo dijimos, el corazón tiene 4 cámaras en las cuales fluye la sangre. La sangre entra por la aurícula derecha y pasa a través del ventrículo derecho, el cual bombea la sangre a los pulmones por, obviamente, la arteria pulmonar, donde ésta se oxigena. La sangre oxigenada es traída de nuevo al corazón por medio de las venas pulmonares, que entran a la aurícula izquierda. De allí la sangre fluye al ventrículo izquierdo, el cual bombea hacia la aorta, que distribuye sangre oxigenada a todas partes del cuerpo, tal como lo ves en la imagen. Aquí en esta imagen ya se pone la dirección de cada una, y aparecen las 4 válvulas: la válvula de la aorta, la válvula del tronco pulmonar, la válvula tricúspide y la válvula mitral. Muy bien, avanzamos. Allá también en esta otra imagen, como puedes ver, se está haciendo la representación. Mira, aquí están las 2 venas en un color, no sé si llamar celeste a esto o verde, parece un verde aqua. Entonces estas son las 2 venas cavas, cava superior, cava inferior. Entra a la aurícula derecha, rápidamente pasó al ventrículo derecho, se abre la válvula del cuerpo pulmonar, sale por la arteria pulmonar hacia los pulmones, entonces regresa para acá atrás. Debía estar la otra ramificación de la arteria pulmonar, y regresa por las 2 venas pulmonares. Ahí lo ves, entra la sangre, viene de los pulmones, entra a la aurícula izquierda y baja al ventrículo derecho, y luego es expulsada aquí. Aquí apenas se ve que conecta la aorta, ¿verdad? La aorta, ahí ves cómo fluye por la aorta, y se va repartida por todo el cuerpo. Muy bien, avanzamos. Aurículas están separadas por el tabique interauricular. La aurícula derecha tiene un orificio para recibir sangre de las venas cavas. ¿Sangre rica en qué? En dióxido de carbono. La aurícula izquierda tiene un orificio para recibir sangre de las venas pulmonares. Sangre rica en oxígeno. Los ventrículos o las ventrículas están separadas por el tabique interventricular. El ventrículo derecho tiene un orificio para expulsar o bombear la sangre hacia las arterias pulmonares, y el ventrículo izquierdo tiene un orificio para expulsar la sangre o bombear la sangre hacia la arteria aorta. La sangre y todos sus componentes, tal como lo pueden ver allí, es ese fluido que no solamente es la parte líquida. Realmente la sangre tiene una cantidad de sustancias que, al secarse, si la secáramos, más o menos entre 10 o 20% o 30% del peso total de 1 litro de sangre serían sustancias sólidas. Entonces esos componentes de la sangre, que lo vemos acá, que incluyen el plasma, que es la parte líquida, las células sanguíneas, que incluyen los eritrocitos, glóbulos rojos, los leucocitos, que son los glóbulos blancos, y por supuesto sustancias como las proteínas y otras sustancias más.
Aparte de eso, la sangre va a contener oxígeno y dióxido de carbono dependiendo de si está circulando la sangre en una vena o en una arteria. Entonces, la sangre es un tejido formado por distintos elementos tales como el plasma y elementos figurados. El plasma es la parte líquida de la sangre y los elementos figurados son de distintos tipos de células, como los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y fragmentos celulares que son conocidos como plaquetas. Los glóbulos rojos cumplen la función de llevar oxígeno y por supuesto también transportar el dióxido de carbono atrás, que se unen oxígeno y dióxido de carbono a la molécula de hemoglobina, a los tejidos y órganos. Los glóbulos blancos son responsables de la defensa del organismo porque ellos generan los anticuerpos y por otra parte tienen glóbulos blancos que atacan directamente bacterias como son los macrófagos. Y aparte de eso, los fragmentos celulares, que son las plaquetas que se originan de los trombocitos, forman lo que es el proceso de coagulación. Entonces, ahora vamos a la siguiente transparencia y vamos a darle más amplitud a todo esto que tenemos en estas imágenes. Entonces, una persona que contenga, esa persona puede contener, una persona de 70 kilogramos, puede contener de 5.6 litros de sangre en su sistema circulatorio cardiovascular. Recuerden, una persona cuyo peso corporal sea de 70 kilogramos, aproximadamente unas 158-54 libras. Entonces, esa va a ser la cantidad de sangre promedio que tiene la persona. Entonces, la sangre es un tejido formado por un líquido llamado plasma sanguíneo y unas células que se denominan glóbulos rojos, glóbulos blancos y las plaquetas, que no son células sino fracciones celulares, que se encuentran en la sangre, por supuesto. Las funciones principales de la sangre son el transporte de sustancias y la defensa del organismo. Entonces, si separamos el plasma de todo lo que es el tejido sanguíneo, 40%, 60% sería el plasma de la sangre. Y 40% del fluido sanguíneo serían entonces las células sanguíneas. Algo que podemos notar aquí en la siguiente imagen. Todo esto es el plasma, lo que ves aquí en amarillo. Aquí apenitas un bajo porcentaje formaría de los leucocitos o glóbulos blancos. Esta línea que se ve aquí apenas como plateada. Y el resto, todo lo que ves en rojo, por supuesto, es lo que comprenden los glóbulos rojos o eritrocitos. Entonces, esos glóbulos blancos o leucocitos se dividen en dos grupos. Los agranulocitos, porque A significa sin gránulos, no tienen gránulos en su citoplasma. Mientras que hay otro tipo de glóbulos blancos que son llamados granulocitos, agrupados como granulocitos porque su citoplasma sí tiene granulaciones. La circulación de la sangre, como ya explicamos hace un instante, comprende la circulación menor, que va a la sangre de corazón a pulmones y pulmones al corazón. Su papel importante es dejar el dióxido de carbono y recoger oxígeno para nuevamente enriquecer la sangre con oxígeno. La circulación mayor o general, que es la que recorre todo el cuerpo, cuya misión es distribuir oxígeno a todas las células del cuerpo, nutrientes, agua y recoger los desechos y el dióxido de carbono para que sean eliminados. Entonces, en resumidas cuentas, tenemos entonces que el aparato, porque aquí es aparato cuando solamente involucra órganos que actúan dentro de un solo sistema y que no necesitan órganos de otros sistemas auxiliares. En este caso, el sistema circulatorio, aparato circulatorio cardiovascular propio, incluye corazón, vaso sanguíneo y la sangre. El corazón, su función primordial, bombea sangre por medio de los ventrículos y recibirla por medio de las aurículas. Obviamente ya vimos cuál es la función de bombear esa sangre. Los vasos sanguíneos que transportan sangre por todo el organismo y lo hacen a través de arterias, venas y capilares. Esa es la función de los vasos sanguíneos. Transportar la sangre y pueden ser arterias, venas y capilares. Y la sangre, cuya función primordial es el transporte de oxígeno, mover también el dióxido de carbono,
transportar nutrientes y desechos, y cuando hablamos de desecho, el dióxido de carbono está incluido en ese desecho. ¿Cuenta con qué? Cuenta con glóbulos rojos, glóbulos blancos, las plaquetas y el plasma. Y en ella van pues sustancias como las proteínas, carbohidratos, etcétera, etcétera, etcétera. El sistema linfático. El sistema linfático, como lo pueden ver en estas imágenes que están pasando a través de este GIF, está compuesto de capilares linfáticos, venas linfáticas, órganos linfáticos que producen ante todo glóbulos blancos, porque ese es su principal papel, destruir la linfa, destruir sustancias derivadas de las grasas, de la digestión, y recoger el líquido intersticial que se acumula en los tejidos cuando es eliminado a través de las células corporales. Entonces vamos a ver todo lo relativo ahora al sistema linfático. Entonces ese sistema linfático está formado por los vasos linfáticos, la linfa, tejido y órganos linfáticos. Es el segundo sistema de transporte más importante del organismo después del sistema circulatorio cardiovascular, por todas las funciones que realiza a favor de la limpieza y la defensa del cuerpo. Obviamente que es entre los órganos linfáticos el principal productor de células de defensa, que son los glóbulos blancos. Debe su nombre a que a través de estas vías circula un líquido llamado linfa. Por eso recibe el nombre de linfático, y la linfa y los linfocitos también tienen esa relación. Es decir, como la linfa es muy abundante en ese tipo de células, se les dio el nombre de linfocito, o sea, células que abundan en la linfa. Entonces, este líquido viaja dentro del cuerpo de manera unidireccional, desde los pies hacia el cuello, a través de conductos y vasos linfáticos. Esta verdadera red de transporte se ubica en el cuerpo a un nivel muy superficial y por debajo de la piel, como puedes ver aquí en esta transparencia. Lo que ves aquí a tu izquierda es cómo funciona un vaso linfático. Aquí tenemos un vaso linfático y como puedes ver no tiene continuidad. Ellos finalizan en cierta parte del tejido. Entonces su función como vaso linfático es destruir las células que forman parte, las células defensivas, que son los linfocitos y los macrófagos, que son células defensivas que se transportan en el sistema linfático. Pero a su vez observa que de los capilares sanguíneos que se ven más o menos, aquí no podemos hablar de rojo, más bien parecen chocolatosos, esos son capilares sanguíneos arteriales. Están recibiendo sustancias que vienen se escapan de esos vasos capilares, y son recogidos por el vaso linfático. A su vez, aquí al lado, como puedes ver, está un capilar venoso, es decir, con sangre venosa, que los capilares linfáticos le transportan parte de esas sustancias de desecho que se van a ir a través de las venas. Entonces, en su camino, la linfa pasa también a través de ganglios y órganos linfáticos, tal como el vaso, la amígdala y el timo. Su contenido desemboca finalmente en el sistema circulatorio, por donde se eliminarán los desechos. Es responsable de recuperar el líquido que abandona los capilares sanguíneos durante la circulación para retornar a la sangre. El líquido que es llamado intersticial, tal como lo puedes ver aquí. Estas son las células del cuerpo. Está el líquido que se escapa de la célula, o la célula lo dejan salir para no reventarse, porque de lo contrario las células se reventarían, se hincharían, se reventarían, si ellas no se liberan de parte del líquido que las circunda. Pero ese líquido entonces es recogido, se abren estas válvulas de los capilares linfáticos, y ese líquido intersticial es recogido por los vasos linfáticos. Y en ese intercambio de capilares sanguíneos y capilares linfáticos ocurre el paso de ese líquido intersticial, de estos capilares linfáticos, a los capilares sanguíneos, para que entonces poco a poco sea llevado por las venas,
hasta una vena principal, que es la que va a recoger todos los desechos que se han transportado a través de los capilares linfáticos, para entonces que el sistema circulatorio los lleve al órgano específico que los va a eliminar, que en este caso serían los riñones. Entonces, ¿qué es la linfa? Es un componente del plasma, o sea, la linfa se origina del plasma, es decir, es la porción líquida de la sangre. Este fluido transparente pasa por las paredes de los capilares, avanza por el espacio intersticial de los tejidos y se carga de sustancias que producen las células antes de ingresar a los vasos linfáticos. La linfa es responsable de transportar sustancias grasas que se absorben en el intestino y que no pueden ser movilizadas por los vasos sanguíneos. Esta sustancia representa la porción del plasma que abandona los vasos del sistema cardiovascular, como en este caso, este que está aquí, por lo tanto, es un derivado de la sangre y comparte muchos de sus componentes, pero carece de ¿qué? De eritrocitos, o sea, glóbulos rojos, y de plaquetas. Por eso es que la linfa no se ve roja, porque no tiene glóbulos rojos, no tiene eritrocitos. Entonces, entre sus componentes se incluyen proteínas, los linfocitos, como lo vemos aquí en esta imagen, estos de núcleo grande, enorme, son los linfocitos, coloreados, teñidos de un tinte especial que se usa para teñir tejidos, para verlos microscópicamente. Agua, sales minerales, lípidos en menor cantidad, o sea, grasas. El tejido linfático que constituye la linfa, que es abundante en linfocitos y macrófagos. Así que esos son los dos tipos de glóbulos blancos que abundan en la linfa. Los linfocitos T o células T y los macrófagos, que son glóbulos blancos que ingieren, engullen o tragan bacterias y otros microorganismos. Ellos son fagocitadores, o sea, que se comen las cosas, fagocitan. Entonces, una vez en los vasos linfáticos, la linfa circula y finalmente llega a los conductos que terminan en las venas y así se incorpora a la sangre. Su recorrido por el sistema linfático es posible por el movimiento de las extremidades, la pulsación de arterias y las contracciones musculares. Por eso es bien importante hacer ejercicios rutinarios todos los días, una caminata de 30 minutos, de vez en cuando una pequeña maratón, hacer ejercicios aeróbicos y todo lo demás. ¿Por qué? Porque esto ayuda a mover toda la linfa que hay en los capilares linfáticos con mayor eficiencia. A diferencia de lo que ocurre en el sistema circulatorio, no existe un órgano encargado de bombeo, o sea, no hay corazón, no tienen corazón. Y el bombeo del corazón llega muy pobremente sus efectos al sistema linfático. Entonces, eso es acción muy común en el sistema cardiovascular, pero no es así en el sistema linfático. Entonces, el sistema linfático se compone de una red de capilares, conductos linfáticos, ganglios linfáticos y senos linfáticos y órganos linfáticos. Entonces, vamos a ver la red de capilares. Esa red de capilares, tal como ustedes lo aprecian aquí, son los vasos más finos que cumplen la función de filtrar el líquido intersticial e ingresarlo al sistema linfático, donde recibe el nombre de ¿qué? De linfa. Posee válvulas para evitar el retroceso de las linfas, tal como lo ves acá en la imagen donde estoy pasando el cursor, y acá en esta otra, a este GIF, donde se ve cómo se impulsa de un segmento al otro del vaso linfático, y a medida que se impulsa la válvula se cierra. Aquí hay un impulso, se impulsa, se abre la válvula acá arriba, se cierra la válvula abajo, y así de esa manera esto lo hace automáticamente todo el sistema, regulado de forma automática por el cerebro. Entonces ellos tienen para evitar pues que se haga el regreso de poseen válvulas para evitar que se dé el retroceso de la linfa. Entonces se encuentran repartidos por casi todo el cuerpo, son muy permeables
y terminan en extremos cerrados, como vimos hace un instante y como se puede apreciar aquí en esta imagen, donde aquí termina ese capilar linfático. Tenemos los conductos linfáticos, son los vasos o venas, son ya estas más grandes, de mayor tamaño, ¿correcto? Son los conductos o venas linfáticas, que son de paredes más delgadas que las venas del sistema cardiovascular y transportan la linfa desde los capilares linfáticos hasta los ganglios linfáticos y de allí a las venas propiamente. Entonces, aquí tenemos la gran vena linfática, la cual está en la región derecha de la cabeza, en el tórax, pulmón derecho y el brazo derecho. Esta gran vena linfática desemboca ¿dónde? En la vena subclavia del sistema cardiovascular, que entonces a través de ella es que se va a llevar por el torrente sanguíneo a los órganos respectivos. Los ganglios o nodos linfáticos son órganos encapsulados denominados nódulos que aparecen en el trayecto de los vasos linfáticos, ubicados principalmente en áreas como la axila, la ingle, aquí la ingle, dentro del tórax, en esta parte, pecho, tórax, y por supuesto en el abdomen, donde también son bastante abundantes. Estos ganglios o nodos linfáticos se producen, ahí se producen glóbulos blancos, que se forman por la unión de vasos linfáticos. Su función es filtrar linfa extrayendo partículas nocivas, que posteriormente son fagocitadas por los macrófagos. Aquí está un ganglio, aquí está los ganglios en esta imagen, que no es imagen GIF. Más o menos se hace una representación de cómo los ganglios están próximos a capilares arteriales y capilares venosos, o sea, capilares con sangre oxigenada y capilares con sangre no oxigenada. Entonces, estos ganglios que están aquí, sería uno de ellos abierto a la mitad, donde podemos entonces ver los senos. Estos son los senos del ganglio linfático, esta parte de aquí. Entonces, en ese seno linfático es donde va recogiendo, viene de los capilares linfáticos y se va recogiendo toda la linfa, que es filtrada, y además se le incorporan células, glóbulos blancos como los linfocitos y los macrófagos, para continuar por una parte por el capilar linfático, y la sangre que lo circula a través de los capilares sanguíneos, como pueden ver, también acuérdense que ellos también, estas células que forman los ganglios, necesitan oxígeno para vivir y necesitan eliminar el dióxido de carbono y eliminar desechos. Así que por eso circulan capilares venosos y capilares arteriales por el ganglio linfático. Entonces, los senos linfáticos son canales que comunican los ganglios a través de los cuales pasa la linfa, como lo acabamos de explicar. Órganos linfoides, o que pertenecen al sistema linfático, son órganos encargados de la producción de linfocitos. Entre ellos se encuentran las amígdalas, el vaso y el timo, aunque también participan parte de la médula ósea de los huesos. Las amígdalas, ubicadas ¿dónde? En la entrada del esófago, en el cuello. Las sentimos mucho cuando estamos resfriados, tenemos amigdalitis o faringitis. Las amígdalas son unas masas de un tejido especial, un tejido linfoide, que cumplen una función defensiva frente a los gérmenes de la vía aérea superior. O sea, cuando entra un virus, una bacteria, a través de tu sistema, de tus vías respiratorias, tus fosas nasales o tu boca, o lo contagia por comer alimentos contaminados o líquidos contaminados, pues sencillamente agua no potable, por ejemplo, que no ha sido bien purificada o no ha sido potabilizada. Entonces, las amígdalas inmediatamente reciben la primera descarga de esos gérmenes e inmediatamente, abundantes en ganglios linfáticos, empiezan a producir glóbulos blancos en cantidades para combatir a esos gérmenes. Entonces, producto de ese trabajo excesivo
se producen dos cosas. Por muerte de los glóbulos blancos y las bacterias se produce la pus, que eso es lo que es la pus. La pus no es más que glóbulos blancos y bacterias o virus muertos. Y por supuesto la inflamación de todos los ganglios linfáticos que al final terminan inflamando las amígdalas. Entonces el vaso es órgano localizado al lado izquierdo del abdomen, encima del estómago. Almacena y destruye eritrocitos y plaquetas envejecidas y produce anticuerpos. El vaso también ayuda a eliminar gérmenes. Contiene unos glóbulos blancos llamados linfocitos y macrófagos. Estas células funcionan atacando y destruyendo los gérmenes que contienen la sangre que pasa a través del vaso. Entonces este que está aquí es el vaso, tal como lo ven. Aquí ya lo ven, arteria esplénica y la vena esplénica. Así que arteria y vena reciben el nombre del mismo nombre dependiendo del órgano que irrigan o el órgano del cual recogen sangre. La ubicación debajo y detrás del estómago. Entonces también tiene otra función. Aparte de producir estos macrófagos, estas células funcionan atacando y destruyendo gérmenes que contienen la sangre que pasa a través del vaso. Y además, en el vaso, el cuerpo también lo utiliza como un almacén para guardar hierro y de cara al futuro. Es decir, es una fuente de almacenamiento de hierro para que el organismo lo use posteriormente. El timo, órgano ubicado ¿dónde? Aquí a la altura del tórax, básicamente por delante de la tráquea, ya lo puedes ver allí. Entonces, ubicado detrás del esternón y delante de los grandes vasos que emergen del corazón. Se trata de un órgano linfoide que está totalmente desarrollado en los primeros meses de gestación del feto y que aumenta de tamaño hasta la adolescencia. Pero después, ¿qué le pasa? Después empieza un atrofiamiento, o sea, una disminución de tamaño y todo lo demás, disminuyendo progresivamente. Lo que se conoce como ¿qué? Como involución del timo. El atrofiamiento del timo, su disminución de tamaño progresiva a medida que avanza la edad después de la adolescencia. Entonces, el timo cumple diversas funciones, entre ellas estimular el crecimiento de los huesos, favorecer el desarrollo de las glándulas sexuales y colaborar en el desarrollo y maduración del sistema linfático. Sin embargo, su principal función es la producción, la maduración y la diferenciación de los linfocitos T o células T. Este pequeño órgano almacena linfocitos inmaduros, glóbulos blancos especializados, y los prepara para convertirse en células T activas, que ayudan a destruir células infectadas, obviamente infectadas de virus principalmente, y las cancerosas. Entonces, el sistema linfático se compone ¿de qué? De ganglios, vasos linfáticos y órganos linfáticos. Entre los vasos linfáticos están, entre ellos, los que participan junto con el sistema circulatorio para eliminar parte de esa sustancia de desecho que son recogidos a través de los capilares linfáticos. Entonces, los órganos linfáticos y estos vasos linfáticos incluyen venas linfáticas y capilares linfáticos. Entonces, los órganos linfáticos incluyen la amígdala, el timo, el vaso, entre otros. Entonces, el líquido que se incunda a través del sistema linfático se denomina linfa y contiene linfocitos, proteínas, moléculas de grasas y otras sustancias que pasan de las células a través del líquido intersticial a los capilares linfáticos. Su función: transporte de líquido, transporte de grasa y acciones en el sistema inmunológico por la producción de glóbulos blancos especializados que tiene este sistema. Bien, cuidados de nuestro sistema cardiovascular, que no solamente esto es recomendación para el sistema cardiovascular, también es recomendación que hay que seguir para todos los sistemas que hemos visto hasta ahora. Obviamente esta ya va a ser nuestra clase de cierre de este año académico,
Ha sido para mí un gran, pero gran placer poder haberlo compartido con ustedes, sobre todo con esos extraordinarios estudiantes que de una u otra forma han hecho el esfuerzo por cumplir, aquellos que no han cumplido por las razones que sea, que pueden ser de diversas causas, pues tendrán otras oportunidades más adelante, y en eso habrá que sentarse a programar un mecanismo para que puedan recuperar lo que ahorita mismo no pudieron lograr. Para los que todavía tienen interés en toda esta serie de explicaciones que hemos dado a través de estas clases virtuales, vamos a mantener la producción de tutoriales en mi canal de YouTube. Ya no los voy a subir a plataforma. Primero con los otros sistemas del cuerpo humano que faltan, que no los hemos tocado aquí, que el siguiente hubiera sido el sistema excretor, y así sucesivamente. También vamos a hacer algunos tutoriales del tema de ecología, que es parte del contenido de séptimo grado. Y antes de que inicie el año académico, el próximo año 2021, espero tener todos los tutoriales posibles de todo el contenido programático de séptimo grado, de ciencias naturales para séptimo grado. De tal manera que siempre tengas una fuente en la cual consultar tutoriales, videos, pero que se apegan al programa escolar de ciencias naturales de la República de Panamá. Por lo menos el programa actualizado, el programa completo, no el priorizado. Entonces, vamos a ver cuáles son esos cuidados para el sistema cardiovascular y el sistema linfático que están incluidos en el sistema circulatorio. Primero, mantener esa dieta equilibrada. ¿En qué? En grasa, glucosa y sal. Aumentar la ingesta de frutas, verduras y proteínas. Así que una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta es esto. ¿Qué significa? Que en nuestra dieta debe haber lo básico, no tiene que ser grande en basquete, lo básico que comprendan los 3 grupos elementales de nutrientes que necesitamos en proteínas, las grasas y carbohidratos. O sea, entre esos carbohidratos, preferiblemente los almidones, y evitar los alimentos con azúcar, o sea, sacarosa, azúcar de caña que se usa en las bebidas y todo lo demás, evitar la sacarosa. Así que consumir frutas que su azúcar es la fructosa y la glucosa directamente, y que al organismo le cuesta un poco más la digestión de este tipo de azúcar. La glucosa se digiere la sacarosa se digiere muy fácilmente en el organismo, y aparte de eso, cuando la sacarosa se descompone, ella está formada de una molécula de fructosa y una de glucosa. Cuando se rompe ese enlace, hay 2 azúcares circundando en tu organismo, no solamente uno. Así que por cada molécula de sacarosa, esas moléculas después se van a convertir en 2 moléculas de glucosa posteriormente por proceso metabólico que van a circular en tu sangre. Por eso los problemas que se está teniendo hoy día con la diabetes muy temprana. Entonces eso es lo que sería tener una dieta balanceada, no grandes banquetes. Significa comer las proteínas más saludables posible, las legumbres, vegetales y granos que siempre comemos aquí en nuestro país, y muy importantes son las frutas como parte complementaria de la dieta de vegetales verdes y todo lo demás. Por lo tanto, no es que no debamos ingerir este tipo de alimentos excesivamente cargados de grasa. Como tú ves aquí, estos 2 personajes tan felices para que nosotros llevemos esto a nuestro estómago, llenar de grasa nuestro cuerpo. Por eso es que tú ves que hay mucha gente sufriendo de problemas de obesidad. ¿Por qué? Porque esto tiene más grasa de lo que necesitamos en el día, en consumir a diario. Y fuera de eso, las personas no comen un poquito, sino que llegan a estos sitios y no piden el emparedado más chiquito, sino que van a buscar el más grande. Y fuera de eso, le meten un pollo frito. Bueno, estas son comidas que no es que no se deban ingerir, pero no deben ser la dieta diaria. Esto puede ser 1 o 2 veces a la semana, pero el resto de los alimentos en la semana debe estar rica en esto. Muchos vegetales, mucha fruta, la sal.
aquí está en inglés salt, la sal, por debajo de los niveles en que estamos acostumbrados en este país. En este país somos adictos al azúcar y a la sal. Así que hay que disminuir el consumo de sal baja para evitar problemas entonces con el riñón y sobre todo problemas de presión arterial, porque el exceso de sal se acumula en tu sangre y produce elevación de la presión arterial. Así que felices como este corazoncito que está aquí si tu dieta siempre incluye vegetales y frutas, aparte de que de vez en cuando vayas a X restaurante a consumir alguna de estas cosas. Entonces, aparte de eso, dice aquí, mantener buen peso. Así que, ¿cuál sería la manera de mantener buen peso? Pues sencillamente realizar la práctica habitual de ejercicio, al menos 1 hora diaria. Bueno, siempre se recomienda empezar con 30 minutos. Entonces, hacer los ejercicios. Pero estos ejercicios tienen que ser ejercicios controlados, tipo aeróbico. No puede ser ejercicio excesivo como el amigo que se está aquí reventando el alma, el pobrecito corazón que está a punto de flaquear porque se puso a levantar pesas y que para rebajar de peso más rápidamente y resulta que quedó así, míralo, súper cansado, estresado y todo lo demás. Así que estos ejercicios tienen que ser controlados, metódicos y de cierto tipo, por ejemplo, como esto que te vamos a presentar aquí, son toda una serie de ejercicios que puedes hacer en casa. No tienes que salir al gimnasio, no tienes que salir a la calle, no tienes que ir a ningún lugar. Basta que tú reemplaces el aparato que se está empleando aquí, un banco, una barra que se cuelga en algún lugar, poner un mantel, poner una sábana, poner un petate en el suelo, en el piso de la casa, en el piso, suelo no, porque sería suelo con tierra, así que sería en el piso de la casa. Obviamente que no te vas a comprar ningún trampolín. Entonces, pesas que pueden ser construidas por ti mismo o puede utilizarse bloques, etcétera, pequeños fragmentos de bloques, etcétera. Pero ejercicios como estos, ejercicios que mantengan tu corazón activo, porque la idea es enseñarle al corazón a ser trabajador eficiente. ¿En qué sentido? En que él sepa a qué ritmo debe latir cuando hay necesidad de repartir oxígeno más rápidamente en el organismo y eliminar asimismo más rápidamente el dióxido de carbono, porque acuérdate que si el dióxido de carbono se queda en los tejidos corporales, la sangre se torna ácida, a base de eso nos da un estado de asfixia, hipoxia. Así que en ese sentido aquí están toda una variedad de ejercicios que se podrían hacer. Luego, evitar esto. ¿Evitar qué? Consumo de cigarrillos, tabaco y todo lo demás. Porque si sumas consumo de licores, alcohol, a la obesidad del amiguito que está aquí, pues sencillamente vas a tener problemas. No solamente en el corazón, sino problemas de toda clase de tipo que van ligados a la obesidad, al sobrepeso corporal. Fuera de eso, si no se hace con control este consumo de bebidas alcohólicas, sea de la clase que sea, también va a haber problemas de orden social, problemas que tienen que ver con dificultades con el tránsito y todo lo demás, infracciones por conducir bajo efectos del alcohol y todo eso. Obviamente que son recomendaciones que ustedes le pueden dar a sus padres al respecto. El cigarrillo, si quieres un veneno bueno, pero excelente bueno para acabar de envejecerte más rápido, hacer que se desarrolle una melcocha en tu cerebro, porque la nicotina y el alquitrán que se absorben con el cigarrillo, se forma una melcocha en el cerebro que limita las funciones cerebrales. Aparte de eso, el principal órgano atacado son los pulmones. Mira un pulmón sano, mira un pulmón de un fumador. Pulmón sano, pulmón de un fumador. Y estamos hablando de pulmones verdaderos. Estos no son globitos, estos son pulmones que han sido extraídos de autopsia de cadáveres.
y se han hecho estas pruebas. ¿Okay? Entonces, aparte de eso, disminuir el estrés, la situación de tensión emocional. Hay que tener actividades de relajación, caminata en campo abierto, ir a lugares al aire libre, conversaciones y encuentros sociales apropiados, tomando en cuenta las normas sanitarias actuales. Visitar lugares como lo que está haciendo muchas personas, de ir al Causeway en Amador, ir al Parque Omar, ir al parque, por ejemplo, el Parque Urraca, ir a lugares con mucha naturaleza, cuando ya se puedan ir totalmente a los parques nacionales, parques de reserva nacional, ir como al Parque Metropolitano, Parque Somi, etcétera, para disfrutar del aire libre y de esos estados de ambiente natural que te relajan y no estemos bajo esta condición de súper estrés y estado nervioso alterado. Y por último, pues, como lo dice él en estas líneas, acudir a la cita médica, al chequeo médico general. Eso implica que cuando vas a tu cita médica te está atendiendo ¿quién? Te está atendiendo un facultativo, que es el médico, la enfermera, y que ese facultativo obviamente va a tomar todos los mecanismos o procesos apropiados para hacerte todos los exámenes necesarios para verificar que tu salud esté bien. Entonces eso implicaría el control de la presión arterial, la estatura y peso, revisión de esos pulmones para ver cómo están funcionando, por supuesto los exámenes clínicos, que espero en algún momento todo se normalice y podamos tener una atención médica de calidad como se merece los ciudadanos de este país, no estemos recibiendo, por así decirlo, atención médica que ya no es ni de país de tercer mundo, parece de países así como del quinto mundo, pero bueno, no vamos a entrar en esos detalles polémicos. Y por supuesto, la vacunación, algo que no les gusta mucho a ciertos chicos, no les gusta mucho esto de la vacunación. Entonces, esa vacunación es bien importante. Y recordar, ven esta enfermera que está aquí, que te está diciendo, sí, recuérdate de algo importante, ¿cuál es? Los cuidados sanitarios que hay que mantener por efecto de la pandemia que ha ocasionado el virus SARS-CoV-2, que produce el síndrome, el conjunto de síntomas o síndrome llamado COVID-19. Así que ya lo sabes, que eso es parte de los cuidados que debe tener para no solamente el sistema cardiovascular y linfático, sino también para otros sistemas, particularmente los que están vinculados de manera muy directa con los sistemas respiratorio y cardiovascular. Bueno, gracias chicos por esa atención que le dieron a las clases virtuales. Felicitaciones, como dice ahí, por esa excelente participación en el curso de Ciencias Naturales de séptimo grado en la plataforma Titan Educaline. Felicito a todos los que dentro de sus limitaciones hicieron el esfuerzo para lograr cumplir. Los que no pudieron, pues por las razones, vuelvo y repito, por las razones que sean, ya se verá, o el sistema, o el colegio, o el Ministerio de Educación verá cómo organiza un proceso en el cual ustedes tengan espacio de recuperación. Por el momento, lo más importante es salir adelante y que lleguemos a una etapa de verdadera regulación de los problemas que se han originado por la pandemia mundial causada por el SARS-CoV-2 que produce el COVID-19. Bien, fue un placer, muchas gracias, que la pasen bien y espero que estas fiestas de fin de año que comprenden Día de la Madre, Navidad y Año Nuevo, la pasen ustedes con mucho cuidado, mucha prudencia, seguir las reglas sanitarias, seguir el uso de las mascarillas tiene que ser, no solamente ahora que estamos con este problema, eso debe ser parte de nuestra cultura, como hacen los países orientales, China, Japón, Singapur, todos estos países orientales tienen como cultura el uso de la mascarilla, no importa si hay pandemia o no hay pandemia. Es parte de la cultura para evitar contagiar unos a otros los resfriados, hasta los resfriados comunes. Bien, que la pasen bien chicos
y espero disfruten de este tutorial que cierra ya las clases virtuales de Ciencias Naturales en el segundo trimestre del año académico 2020. Saludos, bendiciones para todos.